En lo profundo de los bosques donde el tiempo ya no existe. Bajo tierra donde ni los muertos quieren reposar. Crece algo. No tiene hojas. No tiene sombra. Tiene memoria. Una memoria hecha de plegarias no escuchadas, de palabras prohibidas, de nombres que no deberían ser pronunciados. Esta no es una historia contemporánea. Es una advertencia sembrada siglos atrás, que hoy vuelve a brotar entre nosotros. Bienvenidos a la Casa de las Historias. Hoy abrimos el capítulo perdido. Hoy leemos el libro de las raíces. El último visitante. Fragmento de un cuaderno encontrado en el asiento trasero de un coche abandonado. La tinta se ha diluido parcialmente por la humedad. No hay firma, pero la fecha en la última página está escrita de forma errática, 27 de abril, el día que todo desaparece. La niebla era tan espesa que no podía ver más allá de unos metros. Me sentía estancado, atrapado en un espacio que no tenía principio ni fin, como si la ruta misma estuviera vacía. Y estaba vacía. Conduje por horas sin un destino claro, siguiendo el mapa que encontré en el bolsillo de mi chaqueta. Las carreteras no tenían nombres. Solo números que no existían. Solo trazos que no conducían a ningún lugar. Hasta que vi el pueblo. Estaba allí, a la orilla de la carretera, entre los árboles. Tan quieto. Tan desgarrado por el tiempo. Decidí parar. No había señales, ni gente. Solo un campanario que sobresalía en la distancia, como un dedo de piedra apuntando al cielo. El aire estaba extraño, pero sentí la necesidad de acercarme. Como si alguien me estuviera esperando. Como si me hubiera llamado por algo que yo no quería entender. Al bajar del coche, el suelo crujió bajo mis pies. Era tierra reseca, como si el lugar estuviera dejando de existir poco a poco. Las casas estaban medio derrumbadas, pero lo que realmente me atrapó fue el silencio. Un silencio absoluto. Sin pájaros. Sin viento. Solo el eco del campanario que se reflejaba en las paredes rotas. Me acerqué. Y ahí estaba. La campana. Rota, colgando sin fuerza. Pero sonando. Solo una vez. Clon. La vibración me sacudió el pecho. Mis manos se alzaron involuntariamente, como si alguien las guiara. Y entonces lo vi. Lo sentí. Desde la ventana más alta del campanario, algo me miraba. O, mejor dicho, alguien. Un hombre de rostro borroso, de ojos negros. Sin vida. Sin presencia. El aire pareció detenerse. Pero no era el hombre el que me preocupaba. Era la sombra. La sombra que se alargaba más allá de la pared. La sombra que me tocaba el alma. Vi el reflejo de mis propios ojos en la superficie de la campana rota. Ya no era yo. Ya no estaba yo allí. Algo más se había apoderado de mí. No sé cuánto tiempo pasó antes de que despertara. Desperté en el suelo, justo debajo de las escaleras del campanario. No recordaba haber caído. Pero estaba allí, mirando el techo agrietado. El campanario seguía sonando. Y vi algo en el suelo, junto a mí. Un pedazo de papel arrugado. Lo tomé con manos temblorosas. La letra era rápida, desordenada, como si alguien hubiera escrito mientras huía de algo. El que lo vea, nunca regresa. El campanario no está vacío. El hombre que ves, no es quien piensas. Y lo peor, aún estás aquí. Corre mientras puedas. Mis ojos se levantaron hacia la ventana. Pero ya no había nadie. La casa que escucha. Grabación encontrada en una radio de corto alcance. Nadie recuerda haber dejado encendida esa radio. Nadie vive ya en la casa donde sonó. Inicio de grabación 3:17 de la mañana.
¿Estás grabando esto? Sí, sí. Está encendida. Pero, ¿por qué ahora? ¿Quién eres tú? No me preguntes eso. Pregúntate por qué tú también lo viste. Silencio distorsionado, se escucha el golpeteo de una cuerda contra madera. Dijiste que estuviste allí. ¿Dónde? El campanario. Pero no me dejaron subir. Me dijeron que no debía mirar arriba. No una, sino 2 veces. ¿Sabes lo que pasa si miras 2 veces? ¿Qué? Te reconoce. ¿Quién? ¿El hombre de la torre? No. El que lo sostiene. El que cuelga del badajo. No es una campana lo que suena. Es él, chocando contra la piedra. Hace años que cuelga. Hace años que no muere. Escuché una voz en la radio. Decía mi nombre. Pero no como un grito. Como un recuerdo. Como si ya hubiera estado allí. Todos hemos estado. Nadie llega a este pueblo por primera vez. Entonces, yo, ¿volví? ¿Crees que esto es una grabación? No. Esta es la campana. Ella también graba. Ella también recuerda. Tú solo hablas porque ella te deja. ¿Qué es eso en la pared? Esa sombra, no se mueve como yo. En el reverso de la radio, había algo escrito con uñas sobre la carcasa de metal. Ya son 5. 2 más, y el sonido será carne. El árbol negro. Yo vi cómo se inclinaba. Nadie me creyó. Pero yo lo vi. No hay viento que lo mueva, ni lluvia que lo desgaste. Ese árbol no está plantado, está enterrado para que no salga. Fragmento de una carta fechada en 1782, sin remitente, encontrada entre las páginas de un misal. La aldea de Yaguno fue fundada en 1647, entre los valles húmedos del norte, donde las montañas se doblan como columnas vertebrales de gigantes dormidos. Aislada del mundo por caminos que el barro traga en temporada de lluvias, Yaguno era conocida por 2 cosas, su silencio y el árbol negro. Nadie recordaba cuándo se había plantado. O si alguien lo había hecho. Estaba allí desde el primer registro escrito del pueblo. Alto, de ramas retorcidas como dedos quebrados. Corteza tan oscura como el carbón, y hojas que no caían nunca, ni en los inviernos más duros. La gente no hablaba de él. Caminaban alrededor. Nunca lo miraban directamente. Hasta que llegó Fray Mateo. Venía de Toledo. Un fraile joven, con fervor inquisitivo y hambre de orden. Decía que los pueblos como Yaguno se perdían por entregarse a idolatrías de la tierra. Al llegar, preguntó por el árbol, y nadie le respondió. Solo una anciana, María de los Pliegues, le dijo una frase que no olvidaría. Padre, las raíces no se miran. Se respetan. Porque tienen memoria. Fray Mateo, movido por el orgullo, decidió investigar. Preguntó. Buscó libros. Reunió a los niños para enseñarles que no debían temer a un árbol, sino al pecado. Un mes después, la mitad del pueblo lo evitaba como a una sombra enferma. El árbol, sin que nadie lo hubiera tocado, comenzó a inclinarse. Lentamente. Hacia la iglesia. Un niño desapareció. Luego una mujer embarazada. Al tercer día, la campana dejó de sonar. Fray Mateo subió a la torre, solo para encontrar cuervos muertos colgados del badajo, por hilos de raíces secas. Esa noche, escribió en su diario. He cometido un error. No era un árbol. No está creciendo, está saliendo. Intentó incendiarlo. Reunió a los hombres. Les dio antorchas y salmos. Pero al llegar al claro, el árbol ya no estaba en el mismo lugar. El terreno estaba blando, como si hubiera algo moviéndose por debajo.
Uno de los hombres cayó. Y al sacarlo, sus piernas estaban negras, como si hubieran envejecido 100 años en segundos. Fray Mateo escribió una última nota antes de desaparecer. He encontrado un libro enterrado junto a la raíz. No tiene palabras. Solo grietas y marcas, como si lo hubieran escrito desde dentro de la madera. Voy a abrirlo esta noche. Nadie lo volvió a ver. Muchos años después, en 1782, un viajero llegó a las ruinas de Yaguno. Solo encontró una torre caída, una campana enterrada bajo ramas secas y un árbol al centro del pueblo. Ya no era negro. Era blanco. Y sus raíces se extendían hacia todas las casas, como si las estuviera recordando. El fraile no murió. No exactamente. Tras el incendio fallido, desapareció durante 7 noches. Cuando regresó, no hablaba. No dormía. Solo escribía en las paredes de la sacristía con su dedo, como si su uña fuera tinta y el yeso, carne viva. Lo encontraron encorvado sobre un libro. El mismo libro que, decía, había desenterrado de las raíces del árbol. Lo llamaban el libro sin tinta. No porque estuviera vacío, sino porque las palabras se aparecían solo cuando nadie miraba. El papel era de madera comprimida y olía a tierra húmeda. Cada página tenía un anillo concéntrico, como si estuvieran arrancadas de un tronco. Cada noche, Fray Mateo arrancaba una hoja. Cada hoja, al quemarse, hacía llorar al árbol. La savia caía como sangre espesa. Una niña del pueblo, Clara, comenzó a hablar en sueños. Decía palabras en una lengua que ni los ancianos reconocían. Su madre, aterrada, pidió al fraile que interviniera. Cuando él intentó tocarla, Clara abrió los ojos y dijo: «Ya no es Mateo». El libro lo tomó cuando lo tocó con fe. La fe alimenta las raíces. La niña murió esa misma noche. Su cuerpo se pudrió en horas. Pero su sombra seguía sentada al borde de la cama. Los registros son confusos después de eso. Un diario de un aldeano menciona que el libro comenzó a crecer. Que echó raíces propias. Que se ató a las paredes del templo. Cuando un hombre intentó arrancarlo, su brazo se marchitó como rama vieja. Un viajero ciego que pasó por Yaguno tiempo después, escribió en una carta: «Vi el libro. Lo vi sin ojos. No se abre. Se ofrece. Y si lo lees, no lo olvidas. Él te recuerda a ti». El libro permanece allí, cerrado, en lo profundo del sótano del viejo templo. Nadie lo toca. Pero todos lo oyen crujir por las noches. Como si pasara las páginas solo. El día que la tierra respiró. No fue un temblor. No fue lluvia. Fue el suelo, respirando. Confesión de un anciano de Yaguno, escrita en un idioma desaparecido. Marisol, la partera. Las mujeres ya no paren niños. Paren ecos. Pequeñas cosas que no lloran. Solo escuchan. Y cuando abren los ojos, ya saben lo que escribieron los que nunca existieron. Ella fue la primera en notar los signos invertidos en la piel de los recién nacidos. No eran lunares, eran símbolos. Y cambiaban según la hora del día. Un niño nació sin lengua, pero murmuraba con las raíces. Otro murió al nacer, pero seguía creciendo. Carta quemada, autor desconocido. El campanario gotea savia. El altar huele a madera mojada. Y en la sacristía, el libro ya no espera que lo lean. Ahora habla. Lo dejaron en una caja de madera sellada con ceniza y sal. Lo tiraron al pozo. Lo encerraron en piedra. Pero cada vez que intentan esconderlo, alguien sueña con él. Y al despertar, ya saben dónde está. Diario de Gregorio, el sacristán. Yo vi la tierra moverse. No temblar.
moverse como un pecho que toma aire. El árbol negro crujió, y del centro del pueblo salió un gemido seco, como si las casas respiraran al unísono. Todos lo oyeron. Pero nadie quiere hablar. Gregorio desapareció después de escribir eso. En su cama dejaron una sola cosa. Una hoja seca, con anillos. Pero en lugar de madera, era piel humana. Grabación en cilindro de cera, recuperado siglos después. Yaguno no murió. Solo cambió de forma. Sigue allí. Pero solo llega a quien el libro llama. No hay mapas. No hay caminos. Solo el deseo de recordar lo que nunca debió saberse. Nota anónima encontrada en el altar. Si algún día vuelves a ver un árbol inclinado hacia ti, no huyas. Quédate. Escucha. Porque tal vez sea el último recuerdo que tengas antes de convertirte en uno de sus anillos. Donde el suelo tiene memoria. No es un sitio arqueológico. Es un cadáver con raíces. Extracto del informe de campo de la doctora Elena Bonnet, 2037. Informe de excavación, fragmento 1. Sitio identificado como L17/diagonal posible ubicación de la desaparecida aldea de Yaguno. A 6 metros de profundidad, encontramos estructuras circulares que no responden a ninguna arquitectura colonial. Las paredes están hechas de un material similar a madera, pero no es madera. Tiene poros, como piel. Y cuando la tocamos, está tibia. Bitácora personal, doctora Elena Bonnet. El libro no está aquí, pero todo esto lo recuerda. No hay letra, ni tinta. Pero hay ideas atrapadas en el aire. El sitio nos observa. Y cuando duermo, sueño en primera persona, como si yo fuera alguien que vivió aquí. Descubrimiento en zona subterránea, cámara de anillos. El equipo halló un salón cerrado por lo que parecía corteza negra endurecida. Al ingresar, encontraron un altar circular. En el centro, una hoja reseca con anillos. Pero cuando se acercaron, vieron que cada anillo tenía símbolos que se movían lentamente, como si intentaran imitar el lenguaje de quien los miraba. Uno de los técnicos, Víctor Lazo, sufrió un colapso nervioso. Repetía. No hay palabras, pero todo se entiende. El libro soy yo. Yo lo recordé para existir. Fue retirado del sitio. Días después, desapareció. Solo dejaron su casco, con savia seca en su interior. Observación psicológica, caso contagio por memoria inorgánica. Los miembros del equipo han comenzado a tener recuerdos de personas que no conocen. Hablan de ritos, de un fraile, de una niña con signos en la piel. Algunos sueñan con el árbol, pero lo llaman por otro nombre, la biblioteca del olvido, punto. Última nota en la bitácora de Elena Bonnet. Yaguno no fue destruido. Fue absorbido. Todo está aquí, pero no visible. Este lugar no se excava, se despierta. Y temo que ya lo hicimos. La fiebre de la corteza. No lo trajimos. Él nos siguió. Cada palabra pronunciada sobre el árbol, cada recuerdo desenterrado, era una raíz más que crecía dentro de nosotros. Entrada póstuma en el diario del Dr. Gabriel Torne, lingüista del equipo L17. Cuando el equipo de excavación fue desmantelado por orden del gobierno local, ya era tarde. La doctora Elena Bonnet fue la primera en darse cuenta de que lo que habían desenterrado no era simplemente una ruina, era una conciencia. Una presencia que había permanecido en letargo, enterrada bajo siglos de silencio y polvo. Y cada pico, cada palabra dicha, cada fotografía tomada, fue como una respiración sobre brasas apagadas. Algo, debajo de Yaguno, se estaba encendiendo de nuevo. El viaje de regreso a la capital fue breve en distancia, pero eterno en atmósfera. Algunos miembros del equipo comenzaron a hablar dormidos, murmurando frases en un idioma que ningún sistema de transcripción pudo identificar.
La doctora Bonnet grabó uno de esos episodios, una cadena de fonemas imposibles, guturales, interrumpidos por susurros como hojas secas moviéndose. Cuando reprodujo el audio al día siguiente, descubrió que la grabación ya no era la misma. Las palabras habían cambiado. Ahora mencionaban su nombre. Una semana después, 2 técnicos del equipo fueron internados con síntomas idénticos, piel enrojecida, fiebre fluctuante y una comezón insoportable bajo la espalda. Al examinarse, los médicos encontraron que algo crecía bajo su dermis. No tumores. No parásitos. Sino finas líneas en espiral, anillos. Como si la piel estuviera imitando la madera. Como si ellos estuvieran formando su propia corteza. Los informes oficiales lo llamaron fiebre fúngica de origen desconocido. Pero la doctora Bonnet, encerrada en su estudio, sabía la verdad. Revisó los mapas antiguos, los grabados coloniales, las cartas olvidadas. En todos, había referencias ambiguas a un árbol que no era árbol y un libro sin lector. Conectó las piezas. Entendió que Yaguno no era una ubicación, sino una herida. Una fisura en la historia humana donde la memoria, la fe y el miedo se condensaron tanto que adquirieron forma física. Y cada vez que alguien los recordaba, o intentaba entenderlos, la herida se abría un poco más. A las 2 semanas de su regreso, Elena dejó de hablar. Comenzó a escribir compulsivamente en las paredes de su apartamento. No con lápiz ni tinta, sino con las yemas de sus dedos, presionando hasta sangrar. Formaba anillos, símbolos, fragmentos de nombres que nunca dijo en voz alta. Su último escrito, antes de desaparecer, fue breve. El árbol ya no necesita tierra. Nosotros somos su nuevo suelo. Gabriel Torne, el lingüista, fue el único que quedó lo suficientemente cuerdo para redactar un informe. En él advertía sobre un fenómeno que él llamó contagio narrativo, la idea de que ciertos relatos, al ser escuchados o leídos, actúan como semillas en la conciencia del oyente. Y si germinan, ya no hay marcha atrás. Dijo que lo vio en sueños, el árbol ya no estaba en Yaguno. Estaba en los ojos de quienes lo habían visto. En los labios de quienes lo habían nombrado. Días más tarde, la capital entera experimentó un apagón de 7 horas. Durante ese lapso, múltiples reportes ciudadanos hablaron de un crujido inmenso que venía desde el subsuelo. Algunos aseguraron ver raíces brotando entre las baldosas. Otros, más osados, juraron ver libros floreciendo en las grietas de los edificios. Libros sin título, sin letras, pero con páginas que giraban al ritmo del viento o de la respiración humana. La doctora Bonnet nunca fue encontrada. Solo quedó su cuerpo ausente en una silla, la piel endurecida como madera, con los ojos fijos en la nada. Y un solo anillo grabado en la frente, como si el árbol la hubiese leído. El nombre que no era oración. Dios creó la vida. Pero algo creó el recuerdo. Y a eso, ni él se atrevió a nombrarlo. Anotación marginal en el diario de Sor Aline. La llamada llegó envuelta en silencio, como si la iglesia no quisiera pronunciar lo que realmente estaba ocurriendo. Sor Aline llevaba años recluida en un convento perdido entre cerros, exiliada por su propio pasado, una serie de exorcismos en los que nunca encontró al demonio, sino otra cosa, algo que no respondía a la fe. Pero sí al lenguaje. Algo que imitaba las oraciones. Algo que, como ella lo escribió entonces, sabía rezar, pero no creía en nada. Cuando le entregaron el expediente del caso Yaguno, su reacción fue inmediata, quemó los documentos. Pero ya era tarde. Las palabras ya estaban sembradas en su memoria. No necesitaba más lectura. Sabía que era el mismo patrón, el mismo eco que había enfrentado décadas atrás, frases que no nacían en el alma, sino en la tierra. Llegó al sitio restringido, ahora sellado por una alianza entre la Iglesia y una división científica.
El lugar era un campo de observación sellado, con sensores, luces ultravioleta y sacerdotes. Una mezcla impía. En el centro, lo que alguna vez fue la cámara de anillos ahora parecía más un altar orgánico. La corteza del árbol se había expandido como una lengua, lamiendo las paredes. No olía a madera, sino a sangre antigua. El aire se sentía espeso, como si cada respiración fuera compartida con alguien más. Sor Aline se arrodilló. No para rezar, sino para escuchar. Y lo oyó. No voces. No gritos. Sino un lamento lleno de gratitud. El libro ya no era objeto ni entidad. Era un resultado. Una consecuencia viva de la acumulación de todos los nombres que jamás debieron haber sido pronunciados. Cada vez que alguien en Yaguno pidió ayuda, cada vez que alguien lloró en silencio, cada oración perdida fue guardada. No por Dios, sino por eso. Y ahora había tomado forma. Los científicos intentaron sellar la cámara usando placas de plomo consagradas. No sirvió. Cada noche, los símbolos volvían a aparecer. No escritos. Crecían. Como si el espacio mismo estuviera generando escritura. Como si la estructura ya no respondiera a las leyes físicas, sino narrativas. Uno de los técnicos, antes de perder la razón, dijo: esto no es un templo. Es un prólogo. Sor Aline sabía lo que debía hacer. No un exorcismo. No un ritual. Debía hablarle. Pero no con palabras humanas. Así que usó su carne. Sacó un pequeño bisturí, y con pulso firme, comenzó a tallar símbolos en su propio brazo. No eran símbolos aprendidos. Eran recuerdos, la silueta de su madre, el olor a incienso, la voz de su abuela cantando. Y a medida que lo hacía, la sala tembló. El árbol se curvó. Como si por primera vez estuviera escuchando algo que no entendía. Un lenguaje no codificado. Una experiencia pura. Un dolor sin interpretación. Y en ese instante, lo vio. No al árbol. No al libro. Sino a la intención detrás de todo, una memoria colectiva, prehumana, prehistórica, que no busca dominar, sino recordar lo que fue olvidado por todos. Una biblioteca viva hecha de traumas, de plegarias ignoradas, de ecos de lo que no debía pasar, pero pasó. Sor Aline cayó al suelo. Su sangre se evaporaba en el aire, convertida en letras. Pero no murió. Al abrir los ojos, estaba sola. La cámara, vacía. La corteza, desaparecida. Solo quedó una frase escrita en el suelo con su sangre, imposible de traducir, pero que todos los que la leían, entendían perfectamente. Él ya tiene nombre. Y tú, ya se lo diste. El árbol en cada palabra. Todo lo que se nombra, vive. Todo lo que se recuerda, vuelve. Y todo lo que se escribe, enraiza. Última línea recuperada del diario de Sor Aline. La cámara fue encontrada vacía. Ni rastros de corteza. Ni rastro de Sor Aline. Solo silencio. Un silencio tan profundo que los micrófonos grabaron minutos de frecuencias imposibles, tonos que no existen en el espectro humano. Los investigadores no sabían cómo interpretarlo. Pero uno de ellos, sin saber por qué, lloró al escucharlo. Dijo que le recordó la voz de su madre. Aunque su madre nunca habló así. Tras el incidente, el gobierno selló el sitio bajo una falsa etiqueta de accidente químico. El informe fue archivado. El equipo disuelto. Las grabaciones destruidas. Pero algo se filtró. No por error, sino por diseño. Algunos empezaron a soñar con árboles, sí. Pero no los veían. Los escuchaban. Ramas que crujían como susurros. Raíces que se movían como ideas.
Un viento que repetía frases sin autor: no lo abras. No lo leas. No lo digas. No. Demasiado tarde. Una canción infantil se hizo viral semanas después. Nadie sabía de dónde había salido. Una melodía suave, pegajosa. Las letras hablaban de un árbol que vivía bajo el suelo y escuchaba los secretos de los niños mientras dormían. La canción no decía su nombre. Pero los niños sí empezaron a soñarlo. Y a cantarlo dormidos. Las grabaciones eran claras. Diferentes idiomas, diferentes acentos. Pero siempre la misma melodía. Siempre el mismo patrón de anillos. En un aula de dibujo en Francia, un niño de 7 años pintó un libro. No tenía tapa. No tenía palabras. Solo raíces saliendo de sus páginas. Y una silueta. La de una mujer. Con un rosario hecho de corteza. El padre del niño publicó la imagen en redes sociales. La imagen se compartió 4.8 millones de veces en 3 días. Y entonces comenzaron los susurros. No en la cabeza. En los muros. En los espejos. En las grietas del concreto. Las paredes escuchan. La lengua no nos pertenece. Las palabras ya no son nuestras. No hay brote. No hay explosión. Solo expansión. Callada. Silenciosa. Como el crecimiento de un árbol enterrado, que nadie ve hasta que ya es demasiado tarde. En algún lugar, bajo una casa vieja, crece algo. Y si escuchas con atención, en el silencio absoluto de la noche, puede que oigas cómo pasa la página. Fin de la historia. ¿O apenas comienza? El árbol ya no necesita raíces. Porque ahora, crece en nosotros. No busques el libro. Ya lo estás leyendo. Cada palabra que escuchaste ya forma parte de ti. Y la próxima vez que sientas que las paredes escuchan, recuerda que fue aquí donde lo oíste primero. Sigue explorando las historias que no todos se atreven a contar. Aquí, en la Casa de las Historias.